Muy buenas noches. El ilustre Colegio de Abogados de Tacna les da la más cordial bienvenida a este primer diplomado en Derecho Procesal Penal, Civil, Constitucional, Laboral y de Familia. Nos encontramos en el programa académico desarrollando ya la segunda sesión, hoy 15 de octubre del 2020. Tenemos la presencia para la ejecución del segundo módulo, segunda sesión, la presencia del excelente doctor Forni Namanco Córdoba, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial por la misma Casa de Estudios. Es amicus curiae de las salas civiles reunidas de la Corte Suprema de la República en el 7º Pleno Casatorio Civil, ganador del Premio Nacional en Francisco García Calderón, y a la vez autor de muchísimos libros en materia de derecho civil. El doctor Forni Namanco tendrá hoy a su cargo el tema la tercería de propiedad entre el 7º Pleno Casatorio Civil y los plenos jurisdiccionales. Doctor Forni Namanco, bienvenido a la ciudad de Tacna. Esta es su casa, ya en muchísimas reiteradas oportunidades ha podido contribuir académicamente en el tema o en el área civil. Bienvenido, doctor, a este diplomado. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias, Clinton. Gracias al Colegio de Abogados de Tacna por esta oportunidad. Y bueno, es grato virtualmente al menos regresar otra vez a la heroica ciudad. Bien, sin más preámbulo y conforme lo ha anunciado el doctor Clinton, vamos a trabajar en esta oportunidad lo referido al 7º Pleno Casatorio. Vamos a ir ver dos cosas puntualmente, ¿no? Los alcances de este 7º Pleno Casatorio y la relación de este Pleno Casatorio, ¿no?, con el 10º Pleno Casatorio que acaba de salir, ¿no? El Pleno Casatorio de la prueba de oficio, porque sí hay una relación importante y que debe ser despejada, ¿no?, para evitar por ahí de repente algunas confusiones que se puedan generar a raíz de este Pleno Casatorio 10. ¿No? Bueno, a ver, luego de ese comparativo, vamos viendo algún pleno jurisdiccional, específicamente el pleno civil y procesal civil de la Corte Superior de Lima Norte del año 2018, ¿no?, que va a ser importante tenerlo en cuenta también. Bueno, entonces, doctores, un poco con esa pequeña referencia del contenido de esta conferencia, de esta exposición, vamos avanzando. Luego vamos a dar, como bien dijo el doctor Clinton, ¿no?, dentro de la ponencia un espacio, ¿no?, para que puedan hacer algunas preguntas. Bien, entonces empezamos. El Pleno Casatorio séptimo se refiere al problema de la tercería de propiedad, siendo más específico al problema que se deriva de un enfrentamiento, ¿no?, de un choque, de una colisión entre propiedad no inscrita y un embargo inscrito, ¿no? El supuesto básico es el siguiente, ¿no? Tenemos una deuda que no ha sido pagada, una obligación que está pendiente de cumplir, y entonces el acreedor embarga un bien que en el registro público aparece a nombre de su deudor. Entonces el acreedor se guía de la información registral. El juez también se guía de la información registral para ordenar el embargo. Y el órgano ejecutor de ese embargo con inscripción, que es el registrador, el señor registrador, la señora registradora, se guía, ¿no?, de la información del registro. Todo el mundo se guía de la información del registro para concretar ese embargo. ¿Por qué se embarga? Simple, para proteger el crédito, para proteger o asegurar el pago de la obligación, ¿no? Esa es la meta, esa es la finalidad del embargo, ¿no? El embargo tiene ese objeto, ¿no?
El embargo busca asegurar el pago, asegurar la cancelación de la obligación. Muy bien. Entonces, supongamos, doctoras, doctores, que ese embargo se traba un día como hoy, 15 de octubre. Ese embargo, tiempo después, se va a ejecutar, ¿verdad? Pues bien, resulta que va a haber un problemita. Resulta que va a haber un inconveniente. ¿Cuál será ese inconveniente? ¿No? Que va a aparecer un tercero diciendo que compró el bien antes que lo embargaran. Y va a decir que cuando el bien se embargó, ya no era del deudor. Si bien el deudor aparecía como dueño en el registro, lo cierto es que por un contratito privado, ¿no? Con sus firmas legalizadas, eso sí, un contratito con su fecha cierta, él adquirió. Él adquirió. Entonces, al haber adquirido él, ¿no? Va a decir, señor juez, cuando usted embargó, el dueño era yo. El dueño era yo. Entonces, y yo no tengo ninguna relación con ese acreedor embargante. Yo no le debo nada. Y si yo no le debo nada, señor juez, yo no tengo, mi bien no tiene por qué seguir embargado. Y no se diga, señor juez, que yo debí inscribir mi propiedad, porque para que la transferencia de propiedad opere en el Perú no se necesita la inscripción registral. 949 del Código Civil, el solo acuerdo de las partes, ¿no? Es suficiente para transmitir la propiedad. Entonces, eso como primer punto, ¿no? Ante una situación como esa, ¿qué dirá el acreedor embargante? Oiga, no, pero mi embargo tiene que mantenerse porque yo me guié de la información del registro. Además, el embargo está ahí para proteger mi crédito. Así que yo puedo decir que mi crédito está inscrito. Entonces, aquí lo que quiere el demandante de la tercería, este tercero plantea su proceso de tercería para levantar el embargo, diciendo, como ya expliqué, que su propiedad es anterior al embargo, que se está pretendiendo ejecutar, rematar un bien que no es del deudor, sino del tercerista. Entonces, este acreedor embargante va a decir, repito, mi crédito está inscrito por medio del embargo. El embargo representa el derecho de crédito. Entonces es un crédito inscrito. Porque si el embargo se cae, lo que se va a afectar es mi derecho de crédito. El cobro se va a hacer difícil. El cobro se va a hacer más o menos inviable, ¿no? Entonces, no, no, no podemos afectar el embargo sin que se afecte o se perjudique el crédito. Es más, de repente puede pasar, como muchas veces ocurre, que si el embargo se levanta, doctoras, doctores, ese crédito queda como incobrable. Ya no va a quedar nada. ¿No? Como incobrable. Entonces, la pregunta, ¿no? Es, si yo digo, ¿no? Si yo sostengo que mi crédito se va a perjudicar si es que el embargo se levanta, si es que el embargo se cae. Entonces, lo que está haciendo el tercerista es a mi crédito inscrito tratar de oponerle una propiedad no inscrita. Pero entre lo que está inscrito y lo que no está inscrito, ¿quién tendría que ganar? Evidentemente, lo que está inscrito. Prioridad registral. Primero en el registro, primero en el derecho. Primero en el registro, primero en el derecho, ¿no? Ese sería el argumento del embargante, ¿no? Para proteger su embargo.
¿quién debe ganar? A ver, para empezar, el artículo, la norma que es aplicable aquí, es el artículo 2022 del Código Civil, segunda parte. ¿Qué dice el 2022, segunda parte? Que cuando hay conflictos de derechos de diferente naturaleza, ¿no? Conflicto de derechos de diferente naturaleza, se aplicará el derecho común para resolver ese conflicto. O sea, ¿qué derecho debe prevalecer? La exposición de motivos del Código Civil justamente regula, o mejor dicho, justamente se refiere a este supuesto de un embargo que pretende ser levantado con una propiedad no inscrita, pero con fecha cierta. ¿Qué dice la exposición de motivos? ¿Qué dice la exposición de motivos? La exposición de motivos dice, el 2022, segunda parte, dice que el conflicto de derechos de diferente naturaleza se resuelve aplicando el derecho común. ¿Qué ejemplo podría darse? Justo, ¿no? Un embargo inscrito que pretende ser levantado por un tercero que dice que ha comprado antes del embargo. Entonces ahí tenemos un conflicto de derechos de diferente naturaleza, porque el embargo representa el crédito, el derecho de obligación pendiente de pago, pendiente de cobro, versus la propiedad no inscrita. Derecho de obligación versus derecho real. Reales obligaciones versus conflicto de derecho de diferente naturaleza. Derecho común. ¿Qué es el derecho común? Dice la exposición de motivos. Bueno, esos son la teoría general del derecho civil. Y la teoría general del derecho civil dice que la propiedad es erga omnes. El crédito, la obligación, es inter partes. El derecho común, el derecho civil enseña que la propiedad es oponible a todo el mundo, mientras que las obligaciones son oponibles solo a determinadas personas. ¿No? Caramba. ¿No? Caramba. Entonces, ¿quién debe ganar? La propiedad, pues. La propiedad. Oye, pero el otro derecho está inscrito. La propiedad no. Es que la inscripción no le cambia la naturaleza al derecho. Así que sigue siendo un derecho relativo oponible solamente inter partes. ¿No? Chispas. Entonces debe ganar la propiedad, por supuesto. El tercerista debe triunfar, así es. Y este enfoque que está en la exposición de motivos fue consolidándose en la jurisprudencia. Hasta que bien entrado el siglo actual, el siglo XXI, ¿qué se empezó a dar? Pues para decirlo de frente, ¿no? Para no explayarme tanto. Fraude notarial. Fraude a nivel notarial. ¿Por qué? Porque había mucho deudor que quería desentenderse de su deuda y apelaba a un mal notario. Señor notario, no, iban a un mal abogado también, ayudado por un mal abogado. Vamos a fingir que le has vendido a fulano de tal. Oye, pero yo no le he vendido nada. Ya, pues, no seas tonto, pues, es un contratito simulado. ¿Ya? Que le has vendido a fulanito de tal y vamos a ir donde un notario y como la legalización es un acto extraprotocolar, le pone fecha pasada. Le pone una fecha anterior al embargo. Y ya está, asunto solucionado. Vamos, presentamos nuestra tercería diciendo que hay un tercero que ya, pero ese tercero trabaja con nosotros, ese tercero te está haciendo el favor. Se levanta ese embargo, el tercero sanea y después el tercero lo vende a otro y de ahí regresa contigo, o con tu hijo, con tu esposa, ya vemos. Entonces, fraude. Aparecían legalizaciones, pues, medias extrañas.
¿no? Legalizaciones con circunstancias por lo menos sospechosas. Entonces, un grupo de jueces dijo, no es tan saludable que gane la propiedad no inscrita, porque eso se presta para facilitar o avalar fraudes. Mejor que prime el registro y que entre el embargo inscrito y la propiedad no inscrita gane el embargo. Y se generó la polémica, ¿no? Una polémica que fue resuelta, digámoslo así, doctoras, doctores, de una forma que pretendió ser salomónica. Ni el embargo, ni la propiedad sola. Que el juez, y eso es lo que dictamina el séptimo pleno, gana la propiedad no inscrita, sí, esa es la regla 1, pero la regla 2 del séptimo pleno dice, el juez debe hacer una labor de verificación. El juez debe de oficio verificar, controlar la legalidad de esa certificación. Analizar, evaluar que esa certificación no sea trucha. En buen romance, doctoras, doctores, el séptimo pleno ordena que el juez actúe pruebas de oficio para cerciorarse de que no ocurra o tratar de disminuir el riesgo de que estemos ante una tercería que gana con fraude en sede notarial. Y en la tercera regla, el séptimo dice, si el juez no logra cotejar, si el juez no logra confirmar, la demanda es infundada. No logra confirmar que la legitimidad, la legalidad de esa certificación, de esa fecha cierta. Ahora, ¿qué relación tiene, doctoras, doctores, esto con el décimo? Lo que ocurre es que el décimo pleno establece que la prueba de oficio nunca es obligatoria, sino que es facultativa. Que la prueba de oficio no es una obligación del juez, es un poder del juez, que es una cosa diferente, ¿no? Que es un poder del magistrado, ¿no? Entonces, al ser un poder del magistrado, ¿no? Ya queda a libertad del juez si actúa la prueba de oficio o no. Es más, la regla décima del décimo pleno dice que el juez en los procesos de derechos reales podrá, si lo estima conveniente, actuar pruebas de oficio, como mandar oficios o requerir información a las notarías, a funcionarios o a registradores. O sea, tal cual como lo dice la segunda regla del séptimo pleno, cuando le dice al juez, señor juez, usted tiene de oficio que velar por la legalidad de la certificación. Para tal fin usted podrá. Pero ese podrá no es que el juez, que es facultativo para el juez controlar. El juez tiene que controlar. El juez tiene que controlar. Entonces, para eso el juez, ¿no? Podrá, ¿no? El juez podrá oficiar, mandar comunicación. ¿A quién? A la persona, al funcionario, juez o notario que haya emitido la certificación. O sea, si el tercerista viene, mira, acá está mi minuta, yo lo compré antes que se embargara. El contrato es celebrado con firmas legalizadas ante la notaría Juan Pérez. ¿Qué debe hacer el juez? Mandar un oficio a la notaría Juan Pérez para preguntar, para verificar si la legalización es legítima. La pregunta es, y esto es bien importante, doctoras, doctores, la pregunta es, ¿eso es lo único que debe hacer el juez? ¿Solo mandar un oficio? ¿A eso se limita su labor de control? Me parece evidente que no se puede limitar a eso. Porque imagínense, si estamos ante un supuesto de fraude notarial o el notario está actuando, el mal notario está actuando en contubernio con el tercerista, ¿qué le va a contestar al juez en su oficio? Le va a decir, sí, señor juez,
¿Me dieron un soborno? No, ¿verdad? Entonces, si uno revisa el contenido del séptimo pleno, se da cuenta rápidamente que esta posibilidad de fraude es lo que justifica, es la ratio decidendi, que justifica la segunda regla del séptimo pleno, que el juez haga labores de control. El oficio al funcionario, notario, juez que certificó, recuerden que los jueces hacen función notarial en aquellas zonas donde no hay notario, y la razón de ser de eso es contrarrestar el fraude. Entonces es evidente que el juez no se puede limitar a mandar un oficio, una carta y ya. Tiene que hacer más, prueba de oficio, ¿no? Pero luego viene el séptimo pleno y le dice, el décimo, perdón, el décimo, y dice, pruebas de oficio es opcional. ¿Habrá modificado al séptimo? Es una pregunta legítima, ¿no? Que hay que hacernos. Yo diría, doctoras, doctores, que no ha modificado al séptimo, definitivamente no. ¿Por qué? Porque la ratio decidendi, la razón de la decisión del séptimo pleno, de que el juez no se conforme con la legalización, sino que vaya más allá y trate de indagar, trate de averiguar, ¿cuál es la razón de esa regla? Como dije, el fraude notarial, el posible fraude notarial, o fraude judicial también, o fraude a nivel de funcionarios públicos de otra índole, ¿no? Porque el séptimo dice, ¿no? Funcionario, juez, notario, etc. O sea, no solo notarial, puede ser un fraude judicial, ¿no? Ya. Entonces, el pleno, cuando dice, me preocupa el fraude, por eso establezco la regla 2, la pregunta es, repito, ¿esa posibilidad de fraude ha desaparecido? Yo creo que no, me parece evidente que no. De hecho, el décimo pleno nunca dice que el fraude en las tercerías ha desaparecido, así que es necesario que la regla del séptimo pleno cambie. No. Entonces, doctoras, doctores, por una cuestión de ratio decidendi de ambas sentencias, se impone una aplicación restrictiva del décimo. El décimo no aplica a las tercerías, porque las tercerías establecen actuaciones de oficio del juez en base a razones que no han sido descartadas o excluidas en el décimo. Repito, el séptimo pleno establece actuaciones de oficio del juez en base a razones que el décimo ni ha tocado. Ergo, el séptimo pleno se tiene que entender incólume, inafecto por el décimo. De este modo, debe considerarse en pie también el Pleno de Lima Norte del 2018, Pleno Civil, que indicó justo lo que conversábamos. ¿Qué debe hacer el juez de la tercería para controlar la certificación? ¿Solamente mandar una carta? ¿O tiene que actuar pruebas de oficio y hacer más indagaciones para verificar bien que no sea una legalización trucha? El Pleno de Lima Norte, por amplia mayoría, escogió lo segundo. A ojos cerrados escogió lo segundo. Interesante, ¿no? Bien interesante. Entonces, esta manera de aplicar el séptimo pleno por el pleno de Lima Norte, fíjense, ¿no? Qué simpático. Lo que yo llamo pleno al cuadrado, pleno sobre pleno, ¿no? El pleno de Lima Norte nos ofrece una interesante forma de aplicar el séptimo que se mantiene en pie aun pese al décimo. Un último punto, ¿no? Que quisiera yo mencionar. Hay un tema de responsabilidad civil, doctoras, doctores, que no debiéramos nosotros dejar pasar o pasar desapercibido, ¿no? En este séptimo pleno casatorio civil, ¿no? Hay un tema que es importante, ¿no? Que hay que tenerlo siempre en cuenta y creo que no debemos obviarlo nunca.
es un tema de responsabilidad civil, como dije. La tutela aquiliana del crédito. La responsabilidad civil por hecho de terceros, ¿ya? Frente a un contrato. Me explico. Si un tercero se inmiscuye en un contrato, si un tercero se comporta de tal manera que perjudica, afecta el normal cumplimiento de un contrato, ese tercero tiene que asumir responsabilidad extracontractual. Un tercero que se inmiscuye, un tercero que tiene un comportamiento nocivo en el marco de un contrato. ¿Mm? Eso es importante. ¿Y esto dónde puede aplicar? Una cosa tan común en el Perú, desgraciadamente, ¿no? Estas personas que dirigen o son accionistas, directores, gerentes de personas jurídicas que celebran contratos con otras personas jurídicas o personas naturales y les incumplen, les fallan, les generan daño por incumplimientos a contratos y compromisos comerciales de cualquier índole, como inmobiliarios, por ejemplo. Y estas empresas, estas personas jurídicas deudoras que han faltado a sus compromisos, no tienen bienes. Los afectados no tienen de dónde cobrarse. ¿Y qué resulta? Los accionistas, los directores, los que han tenido el manejo efectivo de la empresa, esos sí tienen un montón de bienes, ¿no? Y ellos dicen, sí puede, la empresa no tiene para pagar, sí puede, qué pena, ¿no? Sí puede, no se puede. Doctor, me preguntarán, ¿yo puedo atacar el patrimonio de este mal gerente, de este mal director, de este mal conductor de la empresa, que con su mal comportamiento, con su pésima dirección, ha provocado el incumplimiento del contrato? Porque la empresa no tiene vida propia. La empresa ha sido manejada por esta persona o estas personas. ¿Yo podré demandarlas? Doctoras, doctores, tomando en cuenta el séptimo pleno, sin duda. Sin duda. Porque estos malos gerentes, estos malos directores, son terceros en el contrato, sí, pero con su conducta han influenciado o han incidido para mal, provocando que el contrato no se desarrolle como tiene que ser. Asumirían responsabilidad extracontractual frente al acreedor o al contratante afectado por el incumplimiento de esta persona jurídica. Ese es un aporte muy valioso del séptimo pleno casatorio civil que pasa muchas veces desapercibido, ¿no? Se podrían conversar varias cosas del séptimo, pero creo que este es un elemento bien importante que no debiéramos obviar, que está en el ámbito de la responsabilidad civil. Yo diría, doctoras, doctores, ahora que ya tenemos los 10 plenos casatorios civiles publicados, que si hay un pleno casatorio que habría que revisar con atención y en su integridad, de repente todos los que estamos acá, doctoras, doctores, no tengo tiempo, doctor, no me pida leer todos los plenos, eso es un chambón, ¿no? Doctor, recomiéndeme solo uno. Pues yo le recomendaría con mucha atención el séptimo. Me parece que es el pleno que más argumenta, me parece que es el pleno un poco más analítico, que hay un esmero por argumentar y refutar, un esmero que yo diría ya hasta a veces excesivo, ¿no? Porque algunos autores que han sido criticados en el pleno 7 se molestaron, se incomodaron, por ahí que han hecho procesos judiciales, denuncias. Están en su derecho, ¿no? Pero precisamente ese es el reflejo de que es un pleno muy analítico, ¿no? Y yo recomendaría mucho su lectura, a pesar de que yo, porque ustedes me preguntarán, doctor, pero ¿usted qué posición sigue en ese tema del séptimo pleno? Yo soy pro embargo. El pleno votó un resultado diferente, un poco ecléctico, ¿no? Pero finalmente la posición que uno tenía no la cogió enteramente, ¿no? Pese a eso, si me dan a recomendar cualquiera de los 10, yo recomendaría muy atentamente el séptimo y en un segundo lugar, no menos importante, el noveno y de ahí el cuarto, ¿no? En fin, ya son temas de apreciaciones, ¿no?
Bueno, doctoras, doctores, yo les agradezco mucho su atención y empezamos la ronda de preguntas. Le agradezco otra vez al colegio y al doctor Clinton por dar esta oportunidad. Y bueno, yo quedo atento para las interrogantes que tengan a bien realizar. Otra vez, Clinton, muchas gracias a ti y al colegio. Quedo atento Muchísimas a ver gracias. qué preguntas hay. Si las hubiera, ¿no? Si las hubiera. Muchas gracias, doctor, a usted por una excelente participación. Estamos acostumbrados a decir, a que usted diga lo necesario, lo preciso y lo justo, creo, en cada intervención. Mientras vamos viendo las preguntas a través de Facebook y plataforma Zoom, voy a aprovechar yo para hacerle una pregunta, doctor. Respecto, doctora, sobre la funcionalidad, en este caso, de las instituciones, ¿para qué existe el embargo y la tercería excluyente dominio? Ok, gracias, Clinton. Bueno, ahí un poco la pregunta de Clinton a manera de repaso, ¿no? El embargo es para garantizar el pago de una obligación. De tal manera que si el embargo se levanta, la obligación queda afectada. La tercería de propiedad, ¿para qué sirve? ¿No? La tercería de propiedad sirve para liberar propiedades indebidamente embargadas, ¿no? Oiga, doctor, pero si usted era pro embargo, la tercería nunca prosperaría. No, sí, por supuesto. ¿Cuándo prosperaría la propiedad? ¿No? Dentro de la tesis que nosotros planteamos. Por ejemplo, ¿no? Cuando el acreedor embargante obra de mala fe, ¿no? Ese acreedor embargante que embarga sabiendo que ese bien ya no es de su deudor. Ese sería un ejemplo, donde el embargo tendría que ser derrotado. Otro supuesto sería en un caso de repente de superposición de partidas, ¿no? Que haya otro titular registral que presente a la tercería y diga, mi partida está siendo afectada, hay una superposición y mi derecho es preferente. Revisemos. Se podría hacer, ¿no? Entonces, de todas maneras sería, lo reconozco, un mecanismo que tendría poca aplicación. Lógico, pues, porque la idea es dar prioridad a la inscripción. Doctor, y en este caso, por ejemplo, el tercerista fraudulento, ¿merece ser protegido o de plano ya no debería ser protegido? No, definitivamente no, ¿no? Un tercerista que comete fraude, pues de ninguna manera debiera tener protección, ¿no? No, no, en absoluto. Y doctor, y por ejemplo, al solo privilegiar al propietario, ¿se perjudica de alguna manera la seguridad jurídica? Eh, yo creo que más bien, si se hubiera preferido el embargo, la seguridad jurídica quedaba a salvo. Más bien con la protección de la propiedad no inscrita, ahí sí como que el registro se debilita. Y más bien es importante dejar en claro que no le afecta el 10º pleno al 7º, porque Clinton, imagínate, si se dice que el juez en la tercería viene, acá está mi papelito, hojabón, con legalización de la notaría de Tangamandapio, ya, levanta el embargo, ya, y el juez, bueno, no me da la gana de controlar cómo es el 10º pleno, dice que todo lo de oficio es facultativo, ya, pues se levantará el embargo. Pues, Dios mío, los embargos ya no tendrían ninguna protección, ¿no? Entonces, no. O sea, justamente tu pregunta es importante porque me permite un poco resaltar de que si el crédito ya ha sufrido una afectación o el registro público ya ha sufrido una afectación con el 7º pleno, si aceptáramos que el 10º modifica al 7º, Dios mío, ya la poca protección que quedó desaparecería. Definitivamente esa no puede ser la lectura. Doctor, bueno, aprovechando la oportunidad y creo que para que quede épico estos minutos, solo en modo de aclaración, una pregunta para el doctor Fornina Manco. ¿Debe prevalecer la propiedad inscrita frente al embargo inscrito? Ya, gracias. Gracias, Clinton, por la pregunta. Bueno, ahí definitivamente habría que ver cuál se inscribió, dentro de mi lógica, ¿no? Hay que ver cuál se inscribió primero, ¿no? Como mencioné, si hay una superposición de partidas y entre la partida del embargante y otra partida, ¿no? Si esta partida es más antigua,
tiene títulos más antiguos, definitivamente ese embargo tendría que levantarse, ¿no? Sería uno de los pocos supuestos en los que yo creo que debiera corresponder dejar de lado al embargo inscrito, ¿no? Aparte del caso de un acreedor embargante de mala fe, que embarga sabiendo que ya no es del deudor ese bien, ¿no? Doctor, ya para terminar con la ronda de preguntas y agradecerle nuevamente en nombre del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, de repente nos puede dar algunos alcances del 10º pleno casatorio, pero referente a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles habrán sido, por ejemplo, los precedentes, en este caso, fijados por la Corte Suprema para los aspectos prácticos del 10º pleno casatorio? No sé si es que tiene algunos... Sí. Bueno, yo resaltar nada más que ahora la prueba de oficio es una cosa facultativa, no es obligatorio, eso ya venía ya desde reformas del Código Procesal Civil del año 2014, que prohíben a una sala superior anular una sentencia del inferior porque no actuó pruebas de oficio. El tema de prueba de oficio es una cosa excepcional, hay que tener en cuenta que el 10º pleno establece ciertos criterios a seguir para actuar prueba de oficio, no es tan libre. O sea, fíjense, es una contradicción, ¿no? Es facultativo, pero con muchas restricciones, una paradoja, y la paradoja de la prueba de oficio. Debería ser plenamente facultativo, pero no, dice, tienes que cumplir estos requisitos. Mejor no lo hago, no me voy a complicar, ¿no? Otra razón más para que ni hablar, aplicar el 10º a las tercerías. Ahora, yo diría ahí, y lo dejo ahí sentado nada más para cerrar, me preocupa que el 10º pleno casatorio, no Clinton, doctores, diga que es meramente facultativo del juez también la prueba de oficio en los procesos que tienen que ver con personas en situación de vulnerabilidad. Los procesos de familia, los procesos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, o por qué no decirlo, con concebidos. Entonces, el rol tuitivo del juez que cumple en estos casos, me parece a mí, debiera ser una justificación para que ahí la prueba de oficio no sea tan potestativa, como que el juez más bien esté condicionado a actuar pruebas de oficio cuando corresponda, porque estamos hablando de la tutela de sujetos débiles o vulnerables, ¿no? Desamparados. Pero el 10º pleno dice, no, facultativo, facultativo. Bueno, yo invitaría a que reflexionemos sobre ese punto, ¿no? Gracias, Clinton. Muchísimas gracias, doctor. Si de repente le da un poco más de tiempo, hay una pregunta por parte de los participantes. Para terminar el evento lo formulo por parte de Yanela Anita Valdés, quien nos dice, ¿hay alguna sanción para el acreedor que compró sabiendo que el bien estaba embargado? Ya. Bueno, si sabía que si el bien estaba embargado, lo compra con todo y embargo, ¿no? Es así de simple. Recordemos que el embargo tiene un efecto persecutorio, como la hipoteca, por ejemplo, ¿no? Así que si yo compro el bien a sabiendas que está embargado, de repente el embargo no está inscrito, pero yo lo sé, en un proceso se podría pedir, ¿no? Que se declare o se logre, ¿no? Embargar, ¿no? Ahí hay ya un tema que da para una discusión mayor. Pero en principio, quien compra un bien sabiendo del embargo, debiera afectarle el embargo. Gracias, Clinton. Doctor Ford, muchísimas gracias por vuestra participación en el Ilustre Colegio de Abogados. Le da un enorme agradecimiento, representado por nuestro decano, el magíster Jorge Luis Sosa Quispe. Recordarle a las personas que están a través de la plataforma de Facebook y a través de la plataforma de Zoom tenemos más de 138 participantes y a través de la plataforma de Zoom tenemos más de 50 participantes. Agradecerle por esta enorme acogida, por la oportunidad y también agradecerle enormemente al doctor Forni Namanco y enviarle un fuerte abrazo, esperando nos podamos reencontrar, doctor, ya en eventos presenciales a partir del 2021. Un fuerte abrazo, mañana continuamos a partir de las 6 de la tarde con la tercera sesión. Buenas noches.